quería salir de la casa porque sentía, de hecho, claro, ella es muy famosa y venían amigos de la que se avecina o de la serie, vente, vamos a comer, que hemos aquí reservado. No, déjenme, me voy a quedar aquí. Y eso al final le ayudó muchísimo, le ayudó muchísimo y de hecho para ella, y ella lo confiesa, que es el personaje hasta la fecha más complejo, más difícil y mejor logrado de su carrera. De hecho, ahí, bueno, la tipa se metió tanto en ese sentido. Hay una anécdota muy buena también con Aldo, con su marido, que pues un día vino al rodaje, ¿no? Él vive en Barcelona, venía una semana, va a estar una semana. Se pasó por el rodaje, nos lo presentó, nos dijo, bueno, este es Aldo, tal. ¿Cuánto te quedas? Una semana, no sé qué, vale, nada, vengo aquí a ver a mi mujer. Muy bien. Bueno, 2 días después se presenta otra vez en el rodaje y se despide. Oye, encantado de veros, que me voy ya. Pero no te quedabas una semana y tal. Y dices, sí, yo es que había venido a ver a mi mujer, no a... No, la otra, por lo visto. Que no. Cuando acabe la peli ya volveré, ya recuperaré a mi esposa. ¿Tenemos alguna pregunta por aquí? Sí. Sí, bueno, enhorabuena lo primero, de verdad, sinceramente, porque tenía buenas críticas, pero me ha gustado mucho más de lo que me lo ponían. Yo quería decir 2 cosas. Una, el cerrojo de la puerta. Me ha parecido un puntazo, porque ha sido algo que se presentaba de forma muy disimulada durante toda la película, y donde más atención le prestas es cuando Hugo Silva tira de ella, claro. Y eso me ha parecido un puntazo. Y luego, bueno, al final no me lo esperaba, por supuesto, o sea, me ha dejado clavado. Pero sí que es verdad que luego he pensado en algo que me ha estado recordando toda la película. Quería preguntaros hasta qué punto, para mí es una de las películas de terror español que a mí más me gusta. Hay gente que la considera muy sobrevalorada, pero yo considero que está muy bien. ¿Hasta qué punto Los Otros, de Alejandro Amenábar, os ha influenciado o os ha llevado a crear el personaje de Macarena? Porque yo he visto mucha similitud entre Nicole Kidman y sus hijos y Monse con su hija, vamos. Y ya encima, cuando he visto que era la madre, he dicho, mira, o sea, que lo mismo no es nada, pero a mí sí me ha recordado mucho. No, mira, yo creo que más que... O sea, si te digo la verdad, no era una de las referencias que manejábamos, justo esa película. Pero yo creo que lo que ocurre es que en realidad ambas pelis están en una determinada tradición del cine de terror, ¿vale? Una determinada tradición que es muy antigua, que hay maravillosas obras maestras. Baby Jane, por ejemplo, estaría en esta tradición también, que es un poco estas pelis de terror que tienen que ver con familia disfuncional encerrada en un sitio, ¿vale? De hecho, hay una película que también es un antecedente, en mi opinión, directo, fantástico de Los Otros, que es Los Inocentes, de Jack Clayton, del año 65, 66, que también maneja un poco pues estos mismos elementos que maneja Alejandro en su peli, que manejamos nosotros en la nuestra. Pero yo creo que es más una cuestión... O sea, las posibles similitudes que pueda haber en los personajes, yo creo que tienen más que ver con que bebemos de las mismas fuentes y tenemos las mismas referencias, ¿no? Esto es algo parecido a una cosa, cambiando al otro aspecto, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, no sé si conocéis un grupo que a nosotros nos gusta mucho, que son los Black Crowes, o los Black Crowies, o no sé cómo se pronuncia. Los Cuervos Negros. Los Cuervos Negros. Que es verdad que tú los escuchas y recuerdan mucho a los Rolling Stones, ¿no? Y de pronto ellos lo que siempre dicen es que no es que imiten o incluso escuchen los Rolling Stones, sino que escuchan a la misma gente que escuchan los Rolling Stones. Y la consecuencia es una música prima, ¿no? Pero yo creo que con Los Otros y otras muchas grandes pelis clásicas del cine español de terror y no español, de hecho, también hay una película que no sé si la has visto, que se llama La Residencia, de Chicho Ibáñez Serrador, por ejemplo, que si es cine español y lo vas a ver, y está, creo que hay mucha influencia también, tanto para Amenábar como para nosotros. Es decir, y estamos hablando de qué años era, 65, de un peliculón, La Residencia, Chicho El Ibáñez. Orfanato, por ejemplo, es otra peli que también estaría dentro de esta tradición, ¿no? Que estamos hablando de... A mí me ha recordado Copycat, ¿la conocéis? Es antigua, también. Es un clásico, la escena de Sigourney Weaver cuando intenta coger, esa me vino, pero bueno, son referencias que supongo que todos hemos visto. Yo creo que fue un poco la primera peli mainstream que abordó el tema de la agorafobia, ¿no? En un thriller, ¿no? Sí, esa cosa de quedarte encerrado y que ahí entra el mal, ¿no? A tu casa. En este caso entra el bien, eso sí que es... Sí. Bueno, y de la familia, ¿no? Porque la familia es el factor por excelencia. Yo creo que ahí el miedo está en los miedos propios y alguien que te tiene que proteger, que de pronto es otra cosa. Efectivamente. O también hay veces en que uno dice también, pues, oye, pero no ver un poco exagerado, tal, y yo a veces le contesto a la gente, a ver, Monse lleva encerrada en casa 14 años aproximadamente, a nivel historia. Quédate 14 años encerrado con tu familia.
Sin que estén mal. Cualquiera de ustedes, sin que estén mal. Cualquiera de ustedes enciérrense 14 años con su familia. Y vais a ver cómo va a haber hostia, seguro. ¿Sabes? Es decir, por favor. Está justificado. Además, es muy tierno el personaje de Montse, porque en realidad ella ve que se le va todo el amor de la gente que tiene y lo poco que tiene, ¿no? Claro. Su hermana, ¿no? Ahí la parte de, o sea, la hermana del chico se queda sin nada. Bueno, ahí hay una negación, además, hay una negación del crecimiento de la hermana, ¿no? De hecho, es que es lo único que tiene. De hecho, está simbolizado en el propio nombre de la niña, que es la niña, no tiene nombre. Ahí van a preguntar eso. Sí. Claro. ¿Una relación con algún tabú? Tiene que ver con el hecho de que Montse impide antinaturalmente el desarrollo como persona de ella. Montse la llama a la niña porque se niega a aceptar que ya no lo es. De hecho, el arranque de la película es eso, cumple 18 años. Y entonces ya llega Doña Puri y le dice, oye, ojo, que va a pasar. No lo es. O sea, ahí ya empieza el primer gran miedo de Montse, ¿no? Es decir, ostras, ya mi hermana se va a ir, claro que se va a ir. Es decir, entonces lo de la niña era por eso, era como un personaje al que le están arrebatando su personalidad en realidad. Entonces nosotros le arrebatamos el nombre, ¿no? De hecho, la única que sabe el nombre es Nadia. O sea, bueno, y Hugo. Porque lo lleva al oído. Pero ni nosotros, ¿eh? Nosotros fue una de las primeras cosas que nos preguntó Nadia. Oye, ¿cómo se llama la niña? Ni idea. Ponle el nombre que quieras. Y de hecho nos dijo, ¿quieren que les digamos el nombre? Y yo, no, quiero saberlo. Es la niña. Una pregunta allá arriba también. Hola, ¿qué tal? Lo primero, felicitaros por la película porque me ha gustado mucho, pero yo ya la vi en la época de los Goya, soy de la Academia y de hecho la voté. Vamos, quiero deciros que voté a Macarena porque me parece un trabajo alucinante y también creo que deberían de habérselo dado, ¿no? Pero bueno, a colación de eso sí quería preguntaros por qué Macarena. Quiero decirte, ¿qué era lo que buscabais en el personaje de Montse, que tenía Macarena y no otra actriz? ¿Y cómo fue el proceso del casting? A ver, para serte honesto, ahí fue la genialidad de Alex, de la Iglesia. Nosotros estábamos batallando mucho porque cuando tú lees el guión, la gran pregunta, ¿quién va a ser Montse? O sea, ¿quién va a poder con este personaje, ¿no? Y de hecho barajamos varios nombres, pero fue Alex de la Iglesia el que dijo, chicos, ¿por qué no Macarena Gómez? Y nos miramos así como diciendo, bueno, y de hecho hay una anécdota muy interesante porque Alex le llama a Macarena diciéndole, tengo una película para ti, léete el guión, sí, y quiero que hagas tú el papel. Y a nosotros nos dijo, vean la Macarena a ver si les gusta. Entonces le mintió a ella y a nosotros. La idea era verla. Y como digo, de hecho, uno de mis miedos, yo fui un poquito el más refractario, entre comillas, de decir, joder, es que es muy chiquitina, es muy flaquita, muy pequeñita. ¿Cómo te vas a creer que domine a un hombretón como Hugo, no? Cuando le ves la mirada de mala hostia, cuando se pone, dices, no, vamos, sí. Sí. La energía que tiene. La energía que tiene, la fuerza que tiene. Entonces, en cuanto tuvimos una conversación, a los 5 minutos, Juanfer y yo decidimos que sí, que era, porque aparte es lo que hace que sea muy contradictorio y a la vez bellísimo en el personaje, que es chiquita, flaquita, parece que es muy dominable y sin embargo, Hugo, que es un tiarrón ahí acostado, como dice, ¡ah! Cuando se le viene la... Y yo también me pondría igual, ¿eh? O sea, es decir, si se me viene Maca así enojada, digo, hostia. No, y de hecho hubo alguna escena donde Hugo le pasó de verdad, porque claro, veía entrar a esa por la puerta. Con ese ímpetu y decía el otro, ¿sabes? Ponía cara así como de, esto está controlado, ¿no? No me va a dar de verdad. No. Una cosa que ayuda, si me permitís, sí, es el sonido, ¿no? Siempre se ha hablado del sonido en cómo ayuda. David Rodríguez, gran académico de aquí también. También, sí, lo queremos mucho. Y me gustaría que me dierais la visión del cineasta y la visión del psicólogo en el tratamiento del sonido para generar ese miedo, para prepararte. Mira, yo esto es algo que además tengo ahí por aquí por el público varios alumnos y podrán confirmarte que lo digo yo siempre en clase. Yo creo que el sonido es el arma de destrucción masiva del cine, porque la imagen funciona como algo que te hipnotiza y te distrae, pero por la oreja puedes meter cada gol. De hecho, yo creo que por cada gol que nos meten en una peli por la imagen, nos meten 4 por el oído, porque la imagen captura mucho la atención, ¿vale? Y sin embargo por aquí es completamente
orgánico y natural. Y luego además a nosotros nos pasó una cosa en esta peli, que es que, claro, nosotros veníamos de hacer cortometrajes y además con no mucho presupuesto, veníamos mucho de hacer cine muy de batalla, ¿no? Del fango. Y casi siempre, cuando haces cine muy de batalla, uno de los primeros perjudicados que siempre es el audio, es el sonido, ¿no? No puedes hacer una buena postproducción, no puedes hacer un buen registro. Entonces, claro, como, literalmente fue la primera vez en nuestra vida donde pudimos hacer una postproducción de sonido en condiciones y encima con David, que es un fenómeno, ¿no? Bueno, pues os puedo contar que el montaje de imagen nos llevó un mes y poco, y el montaje de audio 4 meses, que normalmente es al revés. Se tarda mucho más en hacer la imagen que en hacer el audio. Aquí es que no queríamos terminar nunca con el audio. Porque... No, y de hecho, para darles un... Yo, si me permites, es el arma de destrucción masiva, como dices, del cine y de casi todo. Porque ¿no? La cuestión es que funciona automáticamente. Una imagen tú puedes analizarla y puedes decir, me lo creo, no me lo creo, me parece, no me puedes como tamizarla por lo racional, ¿no? Sin embargo, la música, el sonido, lo que te entra es directamente a la emoción, directamente al sentimiento, y si está bien construido, pasa en la música también, ¿no? Tú la letra puedes analizarla, puedes verla, pero lo otro te hace moverte. Es directamente cerebro, digamos, reptiliano. Para generar miedo, para generar alegría es fundamental, porque va directamente, es un punch sin ninguna defensa, entre comillas, justo a eso, ¿no? Por eso, si se acompaña y se hace y se acompasa, es destrucción masiva global. Fijaros los anuncios, fijaros todos los medios de persuasión son utilizar esa entrada indirecta sin que te des cuenta a llevarte a un clima, a llevarte a una situación, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, hay escenas concretas en la peli en las que, vamos, yo lo tengo clarísimo, que el 90% de la emocionalidad, del mal rollo, incluso es el audio. El audio. Sí. Me viene a la cabeza ahora mismo la escena en la que Hugo se quita las cuerdas estas, tira el pie abajo, se arrastra. Todo ese sonido de los roces en la pierna, cada roce es un... ¿sabes? No, y aparte de fondo se está oyendo que se está cortando, porque básicamente lo que hizo David Rodríguez fue cortar pollo con el hueso, de verdad, en el micro. Ahí, claca, claca. Y claro, quieras que no pollos está ahí... muertos por otras personas. Sí. No, ningún animal sufrió en nuestra película. Pero, por ejemplo, para darles una idea de cómo es David Rodríguez, que me encantó ese detalle, no sé si recuerdan que hay un momento en el que la niña se esconde debajo de la cama, y entonces de repente estamos montando eso en sonido, y se oye un... y de repente es el sonido de un cuerpo en el suelo. Y de repente digo, sí, no, está bien, y dice, no, lleva camisón, entonces no puede sonar tan limpio. Y hasta que encontró el sonido, y todo eso, quieran o no, es lo que le da cuerpo a la película. Claro, en el terror en concreto es que es los sustos, ¿no? De hecho es como nuestro instinto, ¿no? Realmente los golpes inesperados, todas estas cosas son las que funcionan para asustar, nos generan ahí la amígdala, se pone a... Y hay una cosa que, claro, es un truco que seguro que si aquí hay fans del cine de terror lo conocen sobradamente. Que a mí me pasaba antes, y cuando lo descubrí fue como que, claro, en la peli está usado todo el rato. Claro, yo me acuerdo que veía pelis de terror cuando era más jovencillo, más pequeñito, y decía, joder, ¿cómo hacen esto, no? Que de pronto simplemente una persona sale a un pasillo y ya estás acojonado, sabes que va a pasar algo. Sí. Y yo me tendía a explorar la imagen, ¿no? ¿Cómo la han hecho? ¿Cómo han puesto la cámara? ¿Cómo tal? La luz. Y de pronto un día me doy cuenta que cada vez que hay una escena de esas, de pronto meten en el audio un temblor grave, como de terremoto, ¿no? Que tú ni te das cuenta cuando estás viendo la peli, pero te está llegando al cerebro la información de acojónate. Pero la clave es esa, ¿no? El no darte cuenta. Claro. El resto de cosas más o menos puedes analizarla, puedes tamizarla, pues oye, voy a ver dónde miran, dónde tal, me lo creo, no me lo creo, pasa bien. Pero el sonido no, el sonido directamente te pasa y te mueve. Claro, y eso toca un poco con una de las preguntas que yo tenía también para ti, Guillermo, y para que quería que las desarrolláramos, y es un poco esto, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el miedo en realidad? Porque a algunos espectadores les gusta ver películas de miedo y a otros espectadores no les gusta. Esto es un clásico, a mí me lo preguntan muchísimo siempre. A ver, tú, cuando los periodistas cuando preguntan sobre esto, terror manía y no sé qué, a ver, ¿y por qué no a unos les gusta y a otros no les gusta? Y tal. Bueno,
Bueno, quería saber también un poco eso, ¿no? Que tu opinión, yo tengo la mía, luego no sé. El miedo es adrenalina, es activación, nos conecta con algo que está en nosotros, ¿no? Y hay quien le gusta porque busca también esa emoción, esa tensión, ese estar vivo, ¿no? El sentirse vivo, sentirse activo, ¿no? Yo creo que en el cine psicológico también es enfrentarse a tus propios miedos, nunca mejor dicho, ¿no? A cosas que te podrían pasar y que te confrontas con ellas, ¿no? ¿Por qué no nos gusta? Hombre, porque a veces enfrentarse a esos miedos o estar activo de esta manera no nos gusta porque nos genera cierta sensación de inquietud, que es yo creo que la clave de esta cuestión, ¿no? ¿Me podría pasar a mí? ¿Podría ser una de estas personas? ¿Podría ocurrirme algo parecido? Eso genera un cierto nivel de inquietud de estar en la cuerda floja, ¿no? Aunque uno sepa que está viendo algo que es ficción, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la clave entre gustarte, no gustarte, entre ir más allá o no ir más allá, en fin. Y yo creo que el factor clave también es la sorpresa, ¿no? El factor de está pasando algo que no me imaginaba, que no me esperaba. Los amantes del cine de terror y demás, es también lo que buscan, ¿no? Hay una historia creíble que sea diferente y no es tan fácil, porque hay recursos muy repetitivos en muchos casos y es difícil no imaginar qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Pues yo creo mucho también en esa conexión con la vida diaria, ¿no? Que mezclando miedos distintos, mezclando ideas distintas. La clave el miedo está, inespecífico, claro, es el más aterrador, porque no tienes la indefensión, ¿no? La indefensión, no sabes cómo enfrentarte a ello, cómo tienes un plan de salida, ¿no? Pero un poco la clave es esa sorpresa, esa mezcla, también la mezcla de la ternura con... Aquí no hay un solo miedo, ¿no? Son emociones contradictorias y esas emociones, ese cóctel es el que mueve ese cerebro emocional. Aunque al final hay un rock and roll de la hostia, hay sangre... Pero nos vamos súper tranquilitos para casa, eso es lo bueno, eso es lo terapéutico. Bueno, esa mezcla que dices además yo creo que es muy importante porque, por ejemplo, esto yo lo aprendí precisamente de Alex, de la Iglesia, ¿no? Me acuerdo hace muchos años en una entrevista comentaba que no, porque a él se le da muy bien esto de combinar humor y terror, ¿no? El Día de la Bestia, ese gran ejemplo, La Comunidad, ¿no? Y él decía que para él eso era importante porque... Es que están unidos muy bien. Claro, y aparte de eso, una cosa alimenta a la otra, porque si todo el rato es tensión, 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 hay un momento en el que se rompe sin que tú lo controles. Pero si lo rompes tú con un chiste, el público lo bajas y entonces le das el golpe, ¿no? Es decir, al final es un juego dramático, es un juego narrativo, ¿no? De emociones. De emociones, claro. No sé qué... Había una pregunta allá arriba, sí. Para empezar, es mi película favorita de cine de terror español actual. Bien, bueno, te invitamos una caña. Ahora te invito una caña. Vamos a ver. Muchas gracias. Para empezar, es que volviendo a Chicho Ibáñez Serrador, las historias de terror de Chicho Ibáñez Serrador me han recordado muchísimo a esta película. Sí. El estampado de las paredes, el personaje de la hermana, por ejemplo. Quería preguntar si teníais alguna influencia de alguna historia de Chicho Ibáñez Serrador. Por ejemplo, había una criada que iba a una casa y la suministraban morfina los dueños de la casa para que se quedase. No sé si había alguna comparación. Por ejemplo, hay otra historia en la que una hija, que un padre enterrador, acaba enterrándose a sí misma o algo así. ¿Tiene alguna similitud el personaje de la hermana, que no tiene nombre, por cierto? No sé si hay alguna explicación a eso. No consciente, pero mira, yo en mi caso particular, y yo creo que con Esteban pasa igual, el cine y la televisión de Chicho Ibáñez Serrador, ¿no? Porque sus series, ¿no? Pues, las historias para no dormir, todas aquellas cosas legendarias, yo lo he visto tanto que yo creo que esa ya es una de esas influencias que te salen desde el subconsciente, es decir, que ni siquiera... Y luego seguramente pase eso, que de pronto un día me revise las historias para no dormir tal, y de pronto veo algo y digo, ay va, es que esto pasa, esto pasa mucho cuando escribes, cuando diriges, ¿no? Que de pronto ves algo que ya habías visto cuando hiciste la peli y que claramente robaste de ahí, pero no conscientemente, ¿no? De pronto te das cuenta cuando, ostras, esto lo saqué de aquí, ¿no? Esto pasa, ¿no? Este tipo de jugadas. Y yo creo que con el cine de Chicho Ibáñez Serrador la influencia es obvia porque es grande, ahí sí que es... De todas formas, yo quiero romper una lanza por el cine de terror español de los 70, 60, hay grandes, totalmente. Tenemos mucha referencia de esto y de hecho creo que está más valorado afuera que aquí en España. Sí. Aquí en España lo ven como un poco, bueno, y créanme que yo soy extranjero, soy mexicano, pero radico aquí desde hace 20 y tantos años,
pero donde hemos ido con la película, de verdad, en Estados Unidos, en Londres, en Francia, el terror español desde hace mucho se le considera algo como diciendo, no, a ver, cuidado, en Japón ha tenido un exitazo Musarañas, ¿eh? En Japón les ha encantado a los japos. ¿Por qué? Pues porque valoran mucho el cine de terror español. Entonces, claro, y de queramos o no, venimos de ahí, ¿no? De Chicho Ibáñez, de Larraz, Polnachi, que hombre, Jesús Franco, que Armando de Osorio, todo eso. Que son grandes obras, que realmente son grandes obras del género, pero que incluso, como digo, se valora más afuera que aquí. Es curioso. Sí. Yo, mi opinión personal, me ha encantado la película. Te dejamos un micro, sí, espera un momento. Buenas tardes, felicidades a todos, felicidades a los dos directores. Las actrices me han parecido maravillosas, una selección estupenda. Me han transmitido muchísimo. Yo también soy actriz y me ha gustado muchísimo la interpretación porque la he visto muy real. Pero quería hacer un comentario personal, y es que yo no soy mucho de cine de terror, y esta me ha gustado mucho porque no la he visto tan terrorífica, es decir, la he visto muy sutil. Para mí mezcla un poco lo que es la intriga, mucho drama y mucho realismo. Aunque parezca mentira, pero yo pienso que cualquiera de nosotras, y pensando en los años 50, si nuestro padre nos hubiese violado, quizás en algún momento hubiésemos deseado matarle. A lo mejor no lo llevamos a cabo porque no tenemos esa fortaleza o esa valentía, pero a lo mejor en nuestras cabezas sí existiría. Y todo el proceso de la película lo veo real. Claro. O sea, pienso que podría, o sea, lo veo como si yo leo basado en hechos reales, que le ha pasado a una española en los años 50, yo me lo creo. No, y de hecho, sí he de decirte que hay varias partes de la peli que sí están no cogidas literalmente, pero sí basadas en cosas reales, en historias reales que a nosotros de los pueblos nos llegaron de distintas vías, tanto a Sofía como a mí, ¿no? Y efectivamente, bueno, me alegra mucho que dices eso, porque esa era un poco la idea nuestra, o la intención que teníamos, ¿no? Que era de hecho mucha gente nos lo ha dicho, ¿eh? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando la pasamos en Sitges, también una amiga nuestra que la vio allí nos dijo que un poco lo que nos has contado tú, que no es mucho del cine de terror porque le afecta mucho y tal, y la vio y termina y dice, pero no es de terror en realidad, ¿no? Claro, porque el drama tiene mucha fuerza. La verdad es que a nosotros nos gusta el cine de género, que no es género sin más, es decir, nos gusta que al final hay que contar una historia, hay que contar una historia y hay que contar personajes. Pero es una historia de personajes, yo creo que los personajes son la fuerza de la película. Yo como ha dicho Esteban, doy clases de dirección y tal, igual voy a tirar un poco de piedra sobre el propio tejado. Pero yo pienso que si tú tienes un guión sólido con buenos personajes y buenos actores, tienes que ser muy mal director para cagarla. Es verdad, es decir, comprobarlo, ¿no? Una peli con un buen guión, buenos actores, sea del género que sea el tipo de peli que sea, siempre funciona, ¿no? Entonces nosotros siempre le ponemos mucho acento a la parte de personajes. También luego Esteban hace un trabajo con ellos siempre estupendo, es un gran director de actores. Entonces yo también desde el guión intento dar personajes que tengan la suficiente consistencia como para que se pueda, bueno, para que él haga su trabajo luciéndose, porque lo sabe hacer, ¿no? Pero también es que no nos gusta el cine de ese, porque ya hay una fórmula que es muy visible cuando eres un espectador, que es como Sota, Caballo y Rey, ¿no? Que ya viene tu traste, y dices, hostia, sí, bueno, sí, pero y luego 5 minutos, 4, 3, 2, ¡charan! Entonces como que ya es efectista, y a nosotros precisamente no nos gusta caer en ese tipo de fórmulas que sabemos que funcionan, pero lo que decía una vez Juan Ferro, y a veces hasta nos gustan como espectadores. Sí, también, pero lo que decíamos que a veces la verdadera historia de terror es la vida de Montse, la tragedia de Montse. O sea, es más terrorífica la tragedia de este personaje que todo lo demás que pueda pasar. Me gustaría un poco en esa línea, ¿no? El hablar del cóctel de emociones, ¿no? Yo no sé si tanto en los 50, en realidad cualquier mujer maltratada
todo el mundo tiene la ideación de la venganza, del odio, de tal, ¿no? Yo creo que lo que está muy bien planteado en todo caso es ese cóctel, ¿no? El cóctel entre la ternura que te sugiere, la empatía, el miedo, el odio, el gore también, la explosión, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la clave, tocar las emociones, porque conecta directamente con esas cosas que tenemos ahí y que están ahí, y además te hace saltar, como decías, ¿no? No es lineal, sino que va saltando, ¿no? Yo creo que hemos de decir también... La mano, eso era mucho de aquella época. Eso es muy de esa época, sí. Eso es muy real, o sea, nos lleva en muchos momentos de la película a detalles, hay muchos detalles reales de la vida real de aquella época. Sí, y si te fijas, tú que eres actriz, la historia es muy lorquiana. O sea, es decir, es una peli de terror, pero muy española, muy Lorca. Es muy Bernarda Alba. Sí, de hecho, una crítica que nos hicieron en Toronto, creo que fue, en Canadá, cuando pasamos ahí la peli, el titular de la crítica era señor Stephen King le presento a Lorca o algo así, ¿no? O sea, muy, y nosotros así vamos diciendo, wow, hostia, que Stephen King le presento al señor Lorca. Mira, hostia, es verdad que hay que decir que en realidad las mujeres suelen tener más sensación, es más fácil que se hagan daño a sí mismas que ejercer la violencia. Es una característica más típica de la mujer. Con esto es probable, o sea, sería probable que se suicidara, quiero decir. Se sabe que esto es más o menos un clásico en la psicología, ¿no? El hombre tira más por la violencia y la mujer por la autoculpa, que es una violencia hacia uno mismo, y mucho más cuando la autoestima está machacada y está abusada y ya no tiene autoestima, ¿no? O sea, va un poco más por la autodestrucción. Y supongo que por eso, perdona, paréntesis rápido, en el mundo real hay muchos más asesinos en serie que asesinos en serie. Claro, sí, esto también hay que decirlo, porque son cosas que se van sabiendo. Y el tema de lo del cambio... El asesino en serie no sería tanto narración, sino más bien que no tiene emoción. Claro, que no empatiza de la violencia, ¿no? No empatiza y a tomar por culo. No, un poco el cine de matar sistemáticamente hasta que se mueren todos, este otro cine, ¿no? Sí. Que es distinto. A mí me gusta mucho eso, lo de los monstruos que dijisteis, un poco porque no quería que se me quedara esto sin decir, cómo ha ido cambiando el cine de miedo, los miedos, que también son muy sociales, ¿no? Total. Ahora estamos en la época de los zombies y de todo esto, y los zombies reflejan de alguna manera también el momento social, el miedo a la muerte que tenemos, el enfrentarla, porque nos enfrentan, por eso gustan tanto las películas también. Ha habido una generación de zombies, ha habido la generación de la sangre de los vampiros, que vuelven otra vez, que en los 80 era más por ahí, con el miedo al SIDA y todas estas... O sea, los cambios sociales también se van viendo un poco por las películas de miedo y el miedo que reflejan, con qué tipo de público conecta. Y particularmente, además, perdona, los monstruos siempre son un símbolo de algo. Claro. Siempre, es decir, de algo del mundo real, ¿no? Y es muy interesante lo que dices, porque es verdad que eso pasa, es decir, el mismo tipo de monstruo según la época va evolucionando la metáfora también, ¿no? Porque el mundo cambia y los miedos, las cuestiones que preocupan son otras, ¿no? Claro, pero que siempre detrás del monstruo hay una persona, eso es importante. El monstruo no es algo ahí. Exacto. El miedo es una emoción básica, pero es también una cultura y es un instrumento de control. Por tanto, hay miedos distintos en situaciones distintas. Ahora hay un miedo líquido, un miedo que no sabemos a qué tenemos miedo, pero tenemos que estar con miedo, ¿no? Es como si no sabemos por dónde nos van a venir las cosas, que es el peor de los miedos, ese miedo a la indefensión. Y ese miedo es cultural y es un instrumento en manos de quien pretende manejar determinadas cuestiones, ¿no? Hay algunos documentales también maravillosos sobre el poder de las pesadillas, el cómo el miedo puede controlar mucho más que otras cosas, ¿no? Y por eso es esa carga cultural de influencia, de poder, de manejo. Yo tengo que leer tu libro. Bueno. Vamos. Hemos venido a hablar de la película, pero... vas a hablar de tu libro. Como diría el otro, vengo a hablar de mi libro. No, tengo que leerlo, vamos, ya te estoy escuchando. Digo, para terminar terminamos con una última pregunta que... Dos preguntas, es con la localización y la escenografía. ¿Es en la calle San Cayetano? Pregunto porque yo creo que... No, es la calle San Bernardino número 3. Exactamente detrás del edificio es un piso abandonado, pasamos mucho frío. No, lo digo por la iglesia que se ve en el único exterior que se ve. Bueno, no, es que el plano exterior no estaba equivocado. Y segundo, es la escenografía. Ese piso... ¿Habéis tenido que poner escenografía y cambiar el decorado? ¿O encontrasteis un piso de los años 50? Pues mira, la historia fue interesante. El piso lo encontramos 3 semanas,
antes. Sí, de 2 semanas y media. O sea, estábamos ya con la peli ahí, ¿no? Y el piso está completamente en ruinas. O sea, no tenía ni ventanas. Pero sí tenía lo más difícil, que es no solo el papel, sino el mobiliario, el atrezo típico de los pisos. Por ejemplo, los rodapiés, los interruptores, los cercos de las puertas, puertas. Exacto, ese tipo de cosas, ¿no? Hay muchas escenas de arrastre del suelo. O por ejemplo es muy laberíntico y el piso realmente era muy laberíntico, tenía muchas puertas y de hecho uno nunca sabe exactamente eso, que abres una puerta, abres la otra y vuelves a salir y decía hola, ¿qué tal? Espérate, que decías creías que ibas a otro sitio y volvías al mismo sitio. O sea, esta cosa de las familias antiguas, que nacía uno y vamos a hacer otra habitación, ahora tenemos otro, vamos a hacer otra habitación, y que al final generan como una especie de arquitectura loca, ¿no? No, y de hecho el piso, el departamento es otro personaje de la película y muy importante. O sea, son Monse la niña, el padre Carlos, pero la casa también tiene su personalidad, es un personaje más. Esos suelos y esos rodapiés sí son de sí, absolutamente. Son de la época, claro. Ahí tuve que entrar los de dirección artística, literalmente, o sea, estuvieron 1 semana y media solo limpiando la casa. Y luego a meter muebles, cosas. Y luego ya se decoró. Y como digo, también lo rodamos en Navidades, entonces pasamos un frío terrible porque no había ventanas. Entonces estábamos todos así. Solo claro, como íbamos pillados de presupuesto, solo se ponían ventanas en las ventanas que se iban a ver en la película. En la que no estábamos ahí. En la que no había un plástico de mierda que no tapaba nada. Porque la escena exterior que hacéis cuando se despide del novio, sí. Amigo, esa es la iglesia de San Carlos. Esa sí. Sí, no, es la Plaza de las Comendadoras. No, pero la iglesia, los 3 arcos esos... No, los 3 arcos, eso es la iglesia de las Comendadoras. Se llama así la iglesia. ¿Cómo? Oh, y también quiero leer su libro. Las iglesias. El convento de las Trinitarias, ese. Sí. Ya tenéis varias localizaciones para futuras. Muy bien, pues encantados de teneros aquí. La verdad que se nos ha pasado el tiempo volando. Llevamos más de 1 hora. Son las 10. Sí, se nos han pasado volando. Muchísimas gracias a los 4 por venir a la academia. Ya sabéis que aquí está vuestra casa. Esperamos que dentro de poco nos tengáis algún proyecto nuevo. Y nos sigáis manipulando con este miedo, vosotros. Seguimos también. con Thriller, ahí estamos. Y Ana, seguiremos con el ciclo. Esperemos que sí. Y bueno, queríamos deciros que para los que estéis aquí, que seáis psicólogos o que os interese el tema, porque, bueno, hablando un poco de esto de la verosimilitud y del realismo, sabemos que se puede hacer y nosotros queremos ayudar en estas cosas de poder hacer las dos cosas, que haya historia y que haya realismo. Bueno, vamos a tener una jornada para los psicólogos que queráis venir. Vamos a tener una jornada de psicología y artes audiovisuales escénicas, donde vamos a tener profesionales diferentes el viernes, y también la próxima peli que vamos a tener probablemente el mes que viene, no sabemos aún la fecha, pero será probablemente Amar, de Esteban Crespo, que ya nos ha dicho que vendría, él y el actor. Y que también tenemos, que hay muchas actividades, y que también vamos a dar un curso sobre la formación básica que tiene que tener un psicólogo para trabajar en el ámbito audiovisual y escénico, que estamos montando. Así que también os invitamos, seguramente alguna clase os invitaremos a que veáis. Así que nada, y muchas gracias por venir, porque es un placer contar con que el público participe. Gracias.